Azzawajal haya decretado el desvío a causa de sus malas acciones y elecciones, no encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar. Atestigo que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah, nuestro creador y sustentador. Y atestigo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el último de los profetas enviados a la humanidad. Hermanos y hermanas, les recomiendo la taqwa, el temor de Allah, tal como Allah Azza wa Jal dice en su libro: oh creyentes, teman a Allah como es debido y no mueran sino musulmanes sometidos a Él. En nuestra jutba de hoy vamos a hablar sobre un concepto islámico, que es el concepto del dhulm, el concepto de la injusticia. Los sabios dicen que por definición la justicia es poner cada cosa en su lugar, o darle a cada cosa su derecho. Y cuando no se concede a cada cosa o a cada persona su derecho, se está cometiendo una injusticia. Y Allah Azza wa Jal, a través de la revelación del Sagrado Corán y a través de la inspiración al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, condenan la injusticia. Allah Azza wa Jal dice en un versículo del Sagrado Corán: Allah ordena la justicia, hacer el bien y ayudar a la familia, pero prohíbe la obscenidad, la mala conducta y la opresión. Así los exhorta Allah para que piensen y reflexionen. En otro versículo Allah Azza wa Jal dice: adviérteles a las personas, oh Muhammad, sobre la inminencia del día del juicio, donde los corazones se les subirán hasta la garganta por la angustia. Ese día, los que cometieron injusticias no tendrán ningún amigo, ni protector, ni intercesor que sea escuchado. Estos versículos del Sagrado Corán son muy claros en que Allah Azza wa Jal nos ordena a los musulmanes actuar con justicia, no caer nunca en la opresión, en la injusticia hacia las personas. Y Allah Azza wa Jal nos dice en un hadith qudsi, palabras inspiradas al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dice: siervos míos, me he prohibido a mí mismo la injusticia, y también la prohíbo entre ustedes, así que no cometan injusticias unos con otros. Y sepan que el concepto de la injusticia en nuestro din es un concepto muy amplio. Los sabios, juntando todos los versículos del Sagrado Corán y los hadices del profeta sallallahu alaihi wasallam que hablan sobre el concepto de la injusticia, separan la injusticia en tres clases. Primero, la injusticia que comete el ser humano contra su Señor y Creador. Y esto es cuando, en vez de adorarlo a Él solamente, agradecerle a Él y cumplir con lo que Él nos ha pedido, la gente adora a otros, agradece a otros, venera a otros. Allah Azza wa Jal dice en un versículo del Sagrado Corán: recuerda cuando Luqman exhortó a su hijo y le dijo: oh hijito, no dediques actos de adoración a otro que Allah, puesto que la idolatría es una tremenda injusticia. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam nos habla de este concepto y dice en un hadith qudsi que Allah Azza wa Jal dice: el ser humano y yo estamos en algo contencioso. Yo le creé y lo sustento, y él adora a otros. La peor injusticia que puede cometer un ser humano es, conociendo que Allah Azza wa Jal le ha creado y le sustenta, invocar, adorar, pedir y agradecer devocionalmente a otros que no sea Allah. Y por eso es que Allah Azza wa Jal
perdona todos los pecados que la persona pueda cometer. Pero dice en el Sagrado Corán, Allah perdona todo excepto la idolatría. La idolatría, Allah Azza wa Jalla, quien no se arrepiente de cometerla, el día del juicio, por ser la injusticia más grande, no la perdona. La segunda clase de injusticia que puede cometer una persona es la injusticia que comete una persona en contra de sí misma. Allah Azza wa Jalla dice en un versículo del Sagrado Corán: Allah no fue injusto con ellos, sino que ellos fueron injustos consigo mismos. ¿Y qué mejor ejemplo se puede dar en la actualidad sobre las injusticias que una persona comete contra sí misma, dándole libertad completa a su ego, a su pasión, a su deseo para hacer todo lo que quiera, sin mirar si está bien o está mal, si Allah lo ha permitido o lo ha prohibido, si perjudica a una persona o no, o si se perjudica a sí mismo? Y un ejemplo que podemos dar hoy es cómo nos alimentamos. Las personas se alimentan mal, comen comida que no es saludable, comen comida chatarra, fuman y hacen cosas que perjudican su salud, y después dicen: Dios mío, ¿por qué me descendiste en enfermedad? Allah dice: Allah no fue injusto con ellos, sino que fueron ellos mismos los que fueron injustos con ellos. Y la tercera clase de injusticia es la que comete el ser humano en contra de su prójimo, de su igual o de una de las creaciones de Allah. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: no cometan injusticias contra su prójimo, porque la injusticia será oscuridad el día del juicio. El día que necesitemos la luz para poder pasar por el camino que va al paraíso, quien haya cometido injusticias no tendrá luz, y lo que lo va a rodear va a ser la oscuridad. Y en otro hadith el profeta sallallahu alaihi wasallam, hablando sobre la importancia de, si ofendemos a alguien, o si cometemos una injusticia contra una persona, tratar de reparar esa situación. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice: pagarán a sus legítimos dueños todos los derechos del día del juicio. Se contabilizará a cada uno lo suyo, de forma que el opresor devolverá al oprimido hasta lo más ínfimo, sea lo que sea. Hasta el carnero le serán devueltos los cuernos que les hayan partido. El día del juicio, si ha cometido una injusticia o perjudicado a alguien, no podrá pagarle con dinero. La moneda del día del juicio son las acciones. Si has ofendido o perjudicado a alguien cometiendo una injusticia contra él, vas a tener que pagarle dando tus buenas acciones. De las pocas que nos llevamos, vamos a tener que pagarle a la gente. Y si nos quedamos sin monedas el día del juicio, ellos nos cargarán de sus faltas hasta que quede compensado y equilibrado. Y Allah Azza wa Jalla ve todo, escucha todo, sabe todo. No hay injusticia que pueda cometer una persona en el seno y lo profundo de su hogar que Allah Azza wa Jalla no lo vea. Allah Azza wa Jalla sabe exactamente todas las malas acciones que hacemos, las injusticias que cometemos, y el día del juicio van a salir a la luz. No pienses que por pequeña e insignificante para ti lo que hayas perjudicado a otra persona en el día del juicio no va a salir. Que Allah nos ayude en ese día. El musulmán debe buscar el concepto de justicia en su vida. Allah Azza wa Jalla dice: oh creyentes,
sean responsables con los preceptos de Allah. Sean justos cuando den testimonio. Que el rencor, el enojo que sienten no los conduzca a obrar injustamente. Sean justos y equitativos, porque eso es lo más cercano a la piedad. Tengan temor de Allah, porque Allah está bien informado de lo que hacen. El hecho de que te sientas ofendido o enojado con alguien no te da derecho, dice el Corán, a cometer una ofensa, una opresión, una injusticia contra otra persona. Algunos ejemplos de las injusticias que lamentablemente podemos ver en nuestra sociedad y de las cuales tenemos que cuidarnos. Una de ellas es la injusticia que cometen algunos padres y madres dándole preferencia a unos hijos sobre otros. Una vez vino un sahaba que se llamaba Nu'man ibn Bashir. Su padre fue donde el profeta sallallahu alaihi wasallam y le dijo: mensajero de Allah, sé testigo de este regalo que le estoy dando a mi hijo. Quiso aparentar ser generoso ante el profeta sallallahu alaihi wasallam, que el profeta fuera testigo de un buen acto que él hacía dándole un regalo a su hijo. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: ¿acaso tienes otros hijos? Sí, respondió este sahabi. Le dijo: ¿y le has dado a cada uno de ellos lo mismo? No, dijo el sahabi. El profeta le dijo: entonces no me hagas testigo de una injusticia. Entonces no me hagas testigo de una injusticia. A veces los padres nos podemos equivocar y dándole y prefiriendo a un hijo sobre otro, creamos entre ellos rencor y resentimiento. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que si le regalas algo a uno, debes regalarle lo mismo a todos. Caso contrario es una injusticia. Y de las injusticias que vemos en nuestros días es no respetar el derecho de los ancianos y de los niños. El derecho de los ancianos a ser honrados como ancianos. Y el derecho de los niños a la ternura y el buen trato. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: no es de los nuestros. Es decir, no representa al Islam. No es de los creyentes. Quien no muestra ternura por nuestros niños ni honra a nuestros ancianos. No representa al Islam. Y de las injusticias que se cometen hoy está las que se cometen contra los empleados y los dependientes. Aquellas personas con las cuales tenemos un compromiso, tenemos un pacto por un servicio y un salario. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: entreguen al empleado su pago antes de que se seque el sudor de su frente. Y en un versículo del Sagrado Corán, hablando sobre los huérfanos, Allah Azza wa Jal dice: no toquen los bienes del huérfano a menos que sea para acrecentarlos hasta que ellos alcancen la madurez. Deben medir y pesar con equidad. Y Allah Azza wa Jal menciona a los huérfanos porque son un grupo dentro de la sociedad que es débil, del cual la gente se puede aprovechar. Es una injusticia. Quien haya asumido una deuda y tenga la capacidad de pagarla, retrasarle el pago a quien le ha prestado un dinero. Le pedimos a Allah Azza wa Jal que nos conceda luz para poder distinguir la verdad, la justicia, y que nos dé fortaleza para luchar con nuestras propias injusticias
hacia nosotros mismos, hacia nuestro Señor y hacia nuestro prójimo. Y terminamos pidiendo paz y bendiciones para el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tal como dice el Sagrado Corán, ciertamente Allah y sus ángeles bendicen al profeta. Oyentes,